Buenos días, hermanos, bendiciones. Es un placer para mí poder estar con ustedes en esta mañana, trayéndoles una palabrita y poder estar en sus hogares. Yo quiero solamente, hermanos, leerles una palabra del Señor que se encuentra en Isaías capítulo 26, versículo 3. Esta palabra yo quiero que quede en su corazón, hermanos. Estamos pasando momentos muy tristes, muy duros, para nosotros como hijos de Dios y como costarricenses que somos tan amorosos. Nos ha sido muy difícil el no poder abrazarnos, el no poder expresar nuestro amor, pero sabemos que todo tiene su tiempo. La palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Así es que tranquilos, hermanos, llegará el momento en que vamos a tomar nuevas fuerzas para abrazarnos, para amarnos, para mostrarnos ese amor. Así es que sepa que todo tiene su tiempo. Y esta palabra en Isaías 26, verso 3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a leer el 4 también, dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermano, no es por lo que usted, lo hemos dicho muchas veces, por lo que usted tenga, ni por lo que usted posee, sino es porque el Señor está contigo. Damos muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar este domingo dándoles una palabra de aliento, hermanos, dándoles una palabra de bendición. Y vamos a estar orando, vamos a orar, vamos a poner este pensamiento, esta palabra del Señor en las manos de Dios, para que Dios hable a su corazón, para que usted sea animado, hermanos, para que usted sea fortalecido. Y la única manera en que nosotros como hijos de Dios podemos ser fortalecidos es buscando la palabra del Señor. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por cada uno de los hogares que están hoy conectados y por todos aquellos que tal vez por alguna situación no pueden estar conectados en este mensaje del día de hoy. Vamos a darles una gran bendición. Padre bueno y eterno, muchísimas gracias por esta mañana. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y queremos glorificar tu santo nombre y queremos darte muchísimas gracias, Dios, porque a través de todos los años de mi vida, lo único que he visto, Señor, son tus propósitos en cada situación que pasamos, Señor. Esto tú no lo vas a desaprovechar, Dios mío, para convertirlo en una bendición para cada uno de nosotros. Así es que te damos muchísimas gracias por esta mañana. Toma el control, Señor, de la palabra que vamos a dar, que mi esposo va a estar transmitiendo en esta mañana. Dios mío, habla a los corazones de cada persona que está en sus hogares. Mira cada necesidad que pueda haber, Señor. Mira cada tristeza, mira cada desconsuelo que a veces viene a nuestro corazón, Señor. Y mira, Dios, todas esas preguntas que el pueblo de Dios está haciendo en estos días. Dios, todo tiene un propósito. Creemos que así es, Padre bueno de la gloria. Te adoramos y te bendecimos. Y quiero pedirte, Dios, por todas aquellas personas, Dios mío, que están, Señor, sin trabajo, que están, Dios mío, en una situación tal vez un poco agobiante, Dios. Tú eres nuestro proveedor, Padre, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por esta mañana. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Y queremos, hermanos, dejarte con mi esposo para esta palabra de bendición para tu vida. Dios les bendiga mucho. Dios les guarde. Les amamos. Así es que a echar para adelante, hermano. Amén. El Hijo de Dios tiene que ser una persona positiva y esta es una oportunidad que el Señor nos está dando para hacer esa diferencia. Amén. Dios me les bendiga muchísimo y es un placer de veras, hermanos, poder estar con cada uno de ustedes. Amén. Voy a pasar a mi esposo. Él va a estar con la palabra en esta mañana, hermanos. Gracias, cariño, gracias, Lili. Gracias a ustedes, hermanos, que están conectando en este momento, que están conectados. Y hoy queremos seguir con la serie Cuando el amor habla, las 7 palabras de Jesús, las 7 últimas palabras que Cristo dice antes de morir en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a hablar la palabra de sustitución.
la palabra de sustitución. Hermanos, seguimos conectados, seguimos los martes en adoración, alabanza al Señor, en oración y peticiones, porque la gente cree que la adoración es solamente música, que la adoración es solamente himnos. La adoración es cuando yo ayudo a alguien, yo estoy adorando a Dios, porque adorar es demostrar mi amor a Dios. La adoración es cuando yo estoy grabando estos programas, cuando toda esta serie de hermanos que usted no puede ver, que están aquí desde temprano haciendo pruebas de sonido para ir mejorando, hermanos. Estamos trabajando para usted. Hemos estado en esta serie acerca de las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, y fueron palabras pronunciadas por Cristo desde la cruz del Calvario. Y Él dijo 7 cosas diferentes. Jesús estuvo en la cruz durante 6 horas. Ellos lo clavaron en la cruz aproximadamente a las 9 de la mañana, y para las 3 de la tarde ya Jesús había dejado este mundo, ya Jesús había dado su vida, ya Jesús había muerto, ya Jesús había fallecido. Y durante esas 6 horas en la cruz Jesús hizo 7 declaraciones. Mateo capítulo 27, verso 45 y 46, vamos a hablar de la palabra de la sustitución. Mateo capítulo 27, verso 45 y 46, vamos a hablar acerca de la palabra de la sustitución. En esta versión dice así la palabra de Dios en el Nuevo Testamento del Viviente: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Estuvimos hablando sobre la palabra del perdón la primera semana, cuando Cristo dice en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después estuvimos hablando sobre la palabra de seguridad, cuando Cristo le dice al ladrón de la cruz: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vamos a seguir esta serie, son 7 palabras que vamos a seguir domingo a domingo. Seguramente vamos a tomar parte del mes de mayo. Y hoy vamos a hablar de la palabra de sustitución. La palabra de sustitución. Nada duele más en la vida que ser abandonado. Y sobre todo cuando somos abandonados por la gente que más amamos. Algunas de las personas que nos están escuchando en este momento saben de lo que estoy hablando. Algunas personas, alguien tal vez le rompió el corazón, tal vez un cónyuge, tal vez un hijo, tal vez lo abandonaron la gente que usted apoyó en algún momento, y cuando usted lo necesitó lo abandonaron y lo dejaron a un lado. Hay gente que en este momento ha sido abandonada por patrones a los cuales les dio muchos años de trabajo, pero Dios nunca nos ha abandonado. Hoy quiero hablar de la palabra de sustitución, y aunque usted haya sido roto el corazón, Dios quiere sanar corazones. En las últimas 24 horas Jesús es abandonado progresivamente por todos los que caminaron con él, por la gente de confianza de Jesús. Primero fue abandonado por Judas. Judas, el discípulo que él escoge, uno de los que anduvo con él, el que comía en el mismo plato, el que comía al lado de Jesús, le abandona, le traiciona, le vende por unas cuantas monedas de plata. Fue abandonado por sus discípulos, donde algunos incluso iban ya, lo habían dejado solo. No gritaron en el patio cuando se les invitó a la gente a quien prefería, si soltar como era la costumbre, si a Jesús o a Barrabás, y la gente gritó a Barrabás. Todos huyeron, con excepción de Juan, de su madre y algunas otras mujeres. En ese momento Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué fue lo que pasó? Jesús se convirtió en mi sustituto. Jesús está en la cruz sustituyéndome, sustituyéndolo a usted, sustituyendo a todo el mundo. Jesús está en la cruz como mi sustituto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. En ese momento
Jesús toma el castigo por nuestros pecados y toma el castigo por todos los pecados que todo el mundo había hecho, por todo lo malo que había pasado. Y Él carga todos los pecados del mundo. La Biblia dice que el que no conoció pecado se hizo literalmente pecado por nosotros. En términos teológicos, nosotros hablamos de expiación. ¿Qué es la expiación? Hemos escuchado esta palabra, sobre todo cuando oímos predicaciones, cuando venimos a la iglesia, cuando conocemos al Señor. Pero expiación es, resumido, pagar por los daños que se hicieron. Expiación significa pagar por los daños hechos. Si a usted alguien le choca el auto, si alguien choca su carro, alguien tiene que pagar para arreglarlo. Tiene que haber un culpable. Eso es expiación. Expiación es pagar por los daños que se hacen. Su pago por lastimar a alguien es la compensación por su delito, la compensación por su pecado. Es compensar, en este sentido expiar, compensar un pecado o el mal que han hecho. Es injusticia satisfactoria, que lo malo no quede impune. Eso es expiación. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, en la Nueva Versión Internacional, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 2 dice: Él, habla de Cristo, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Eso se llama expiación. Cristo, Él es el sacrificio por los pecados de todo el mundo. Él paga el precio. Había una deuda por el pecado que habíamos cometido, y Cristo, en su sacrificio y por su sangre en la cruz del Calvario, cambia ese asunto y paga el precio por la deuda. Ahora, ¿cómo sucede esto? Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Entonces, en esta mañana, amado hermano, en este momento quiero que veamos lo que esta cuarta palabra nos enseña, porque la próxima semana vamos a ver la tercera palabra. Vamos a brincarnos un momento del orden, que es la palabra de amor, cuando Cristo desde la cruz le entrega a su madre el cuidado de Juan, su familiar, y cómo Cristo nos enseña allí una palabra en los últimos momentos, porque las palabras de una persona en sus últimos momentos son muy importantes, y por eso estamos viendo las 7 palabras de Cristo en los últimos momentos de vida. Como en la palabra del amor, Él entrega a su madre al cuidado de Juan y no la deja sola, y de allí vamos a aprender mucho, pero si Dios lo permite, lo vamos a estar viendo la próxima semana. No se lo pierda, la palabra de amor. Ahora, cuando hablamos de esta palabra de sustitución, cuando vemos que Cristo estaba muriendo por nosotros y que era necesario que el Cristo muriera por nosotros, ¿qué es lo que esto nos enseña? Y si usted puede y tiene el bosquejo por allí, apunte lo siguiente. ¿Qué es lo que nos enseña? Que Cristo fue el sustituto, que Cristo fue la expiación por nuestros pecados, que Él fue el que pagó el precio. ¿Qué es lo que esto nos enseña? Número 1, lo primero que aprendemos es que Dios es santo. ¿Qué nos enseña esto? Número 1, aprendemos que Dios es santo. La palabra dice en el libro de Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Lo primero que aprendemos, lo primero que nos enseña el decir que Cristo es mi sustituto, es que aprendemos que Dios es santo. ¿Y por qué decimos esto? El Dios verdadero,
El único Dios verdadero que creó el universo es santo. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios es 100% puro. Todo Él es puro. Que Él es 100% perfecto. Que Él es 100% incorrupto e incorruptible. Que es 100% perfecto. Él es santo. Eso es lo que significa que Él es santo. Un Dios imperfecto ya no sería Dios. Un Dios imperfecto no es digno de su adoración. Dios es la máxima perfección en todos los ámbitos. Aprendemos que Dios es santo, en que Cristo sea nuestro sustituto, porque Dios es perfecto, porque Dios es completo, porque Dios es 3 veces santo, y debido a que Dios es perfecto, no puede soportar estar ante la presencia de la imperfección. Debido a que Dios es santo, Dios odia el mal. Debido a que Dios es santo, ni siquiera va a volver a ver lo que es corrupto, lo que es malo, lo perverso, lo malo. Dios es pura perfección. En el libro de Habacuc, capítulo 1, verso 13, Habacuc capítulo 1, verso 13 dice: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. ¿Está conmigo? ¿Por qué Cristo le dice Padre? Más bien no le dice Padre, le dice Dios mío, Dios mío. Cristo llama a Dios siempre Padre, pero en esta ocasión le llama Dios mío, porque Él está en un momento de pecado. Hay una separación entre Cristo y el Padre. El Padre no puede ver el mal, y en ese momento Cristo cargaba todo el pecado de la humanidad en sustitución por nosotros. Y algunos teólogos dicen como que en un momento el Padre tiene que volver la cara, apartar la cara, y Cristo vuelve a ver y le dice Dios mío. Ya no le llama Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios es perfecto y son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. Cristo era el mal estaba en Cristo. Él se convirtió en pecado. El que no conoció pecado se hizo, dice la Biblia, se convirtió en pecado por causa de nosotros. Habacuc capítulo 1, verso 13: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. Es por eso que en el cielo no hay pecado, no hay mal, ni sufrimiento, ni tristeza, ni enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. La gente le pregunta a uno: pastor, ¿dónde está Dios con toda esta pandemia? ¿Dónde está Dios con el COVID? Dios está en el mismo lugar donde usted lo dejó. Pero tenemos que aprender algo: esto no es el cielo. Desde que el pecado entró en el hombre, desde que la humanidad se va en pos del pecado, este mundo imperfecto está quebrado, está maltratado, gime la naturaleza. La naturaleza tiene dolores de parto, la naturaleza está sufriendo, la capa de ozono se está destruyendo. Más bien esto del COVID ha dado como un respiro a la humanidad en cuanto a la naturaleza. Pero Dios está en su santo templo. Y en cuanto a usted personalmente está donde usted lo dejó la última vez. ¿Hace cuánto no llegas a orar con el Señor? ¿Hace cuánto no llegas a adorarlo? ¿Hace cuánto no tienes una relación con Dios? Dios está en el mismo lugar que lo has dejado. En el cielo no hay pecado, no hay mal, ni sufrimiento, ni tristeza, ni enfermedad, porque Dios es perfecto. En la cruz, Cristo vino a la tierra. Era Dios en forma humana, porque Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre, a morir por nuestros pecados. Tomó cada pecado conocido en la historia de la humanidad en sí mismo en ese momento. Y en ese momento Dios el Padre, que es santo, que no puede mirar pecado, voltea hacia otro lado. Y observemos, como decía antes, que no le llama Padre, le llama Dios. Fue algo menos íntimo. En todas las demás escrituras Jesús siempre llama a Dios Padre, pero ahora le llama Dios. Inclusive en la cruz 2 veces le llama Padre. Pero en este momento, cuando Dios tuvo que volver su mirada, porque Cristo toma el pecado del mundo en sí mismo, le dice Dios mío, ya no le dice Padre. ¿Qué ha sucedido? Esa relación se ha roto. Aquí está Jesús, parte de la Trinidad, Dios mismo, quien por toda la eternidad ha estado en perfecta armonía con Dios, quien nunca ha sabido lo que significa estar separado de Dios, y en ese momento, ¡boom!,
se separa de Dios porque la santidad de Dios da un paso hacia atrás y toda la humanidad de Cristo que está en aquel momento recibiendo el pecado se convierte en todo el pecado resumido del mundo y no puede ser parte de eso, y él llama y le clama: ¿por qué me has abandonado? Cuando Cristo le dice a Dios: ¿por qué me has abandonado?, él está diciendo: Dios es santo. Alguna gente lo ha tenido y lo ha visto como ingratitud, pero él está gritando: Dios es santo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Equivale también a decir que Dios es santo. ¿Qué nos enseña esto? Lo primero que nos enseña es que Dios es santo. Hay otra cosa que nos enseña. Aprendemos, número 2, que el pecado es feo. Para mucha gente cree que el pecado es bonito, pero lo segundo que aprendemos es que el pecado es feo. Nunca pensamos casi en el pecado feo, porque creemos que el pecado es lo último que se ha inventado, que es genial. En la sociedad actual, los libros, las películas, los anuncios hacen parecer el pecado como algo buenísimo. Usted nunca ve un anuncio de alcohol, de licores, de cervezas, donde hay un hombre golpeando a su mujer. Usted nunca ve un anuncio de licor o de drogas donde hay alguien tirado en la calle, abandonado, con frío, bajo la lluvia, escondido en cartones. ¿Por qué no? Porque hacen parecer el pecado como genial. De hecho, la mayor parte de las comedias de hoy, de las películas de hoy, hacen aparecer lo que Dios odia: el sexo fuera del matrimonio, las drogas, el robo, como algo divertido. Es interesante que no presenten las consecuencias del pecado. Si usted quiere ver las verdaderas consecuencias del pecado, tiene que volver solamente su mirada a la cruz y ver el daño que provoca el pecado, porque Jesús toma la culpa de todo lo malo que se ha hecho, de cada mentira, de cada pecado, de cada robo que usted hace por allí, de cada cosa que usted toma que no es suya, de cada adulterio, de cada fornicación, de cada pecado, de cada traición. La toma en sí mismo, la toma y la absorbe en la cruz. Eso es la cruz. La cruz es un espectáculo horrible del pecado en una sola persona, del pecado de toda la humanidad. Hay 3 efectos dañinos que nos muestra la cruz acerca del pecado. No son todos, pero sí por lo menos 3 efectos dañinos que podemos ver acerca del pecado que nos muestra la cruz. Número 1, el pecado aleja. El primer efecto dañino del pecado es que el pecado nos aleja. El pecado siempre rompe la relación, crea conflicto, crea distancia entre nosotros y Dios. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Isaías 59:2 dice: son sus pecados los que nos han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Isaías capítulo 59, verso 2. Otro efecto dañino del pecado es que el pecado nos abruma, nos quita la paz. Siempre que yo rompo las leyes de Dios, siempre que hago lo que quiero hacer y actúo como si yo fuera Dios, eso me va a crear todo tipo de estrés emocional en mi vida y en su vida. ¿Por qué digo y actúo como si fuera Dios? Porque hago lo que yo quiero hacer, lo que a mí me da la gana de hacer, simplemente porque yo lo quiero hacer, y no hago lo que Dios dice que yo debo hacer, que es lo que más me conviene. Estas son las cosas que el pecado causa. El pecado me abruma porque causa preocupación, y la preocupación no me deja pensar ni me deja en paz. La preocupación denota que yo no estoy confiando en Dios. Hay miedo, hay duda, hay amargura, hay culpa, resentimiento, vergüenza, soledad, hay inseguridad, baja autoestima, todas estas cosas. Esos problemas no son sus verdaderos problemas. Esos son, amigo y hermano que me escucha, son los síntomas: la preocupación, la duda, la baja autoestima, la amargura, el resentimiento, la vergüenza, la acusación. Esos son los síntomas. El verdadero problema
que es la mayor fuente de estrés en su vida, ¿qué es? El pecado. Es un conflicto sin reconocer, sin resolver con Dios. El Salmo 38:4, Salmo 38:4 dice: mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Salmo 38:4. Mis maldades, mis pecados me abruman y hacen una carga demasiado pesado. Todos esos conflictos que usted tiene, todas esas dudas, la autoestima baja, etcétera, son solo los síntomas. El verdadero problema es que usted no ha arreglado las cosas con Dios. Y de eso se trata esta palabra de sustitución, que usted reconozca que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Cuando la gente está llena de culpa en su vida, ni siquiera piensa en eso. Es como si ustedes estuvieran cargando una bolsa de basura sobre los hombros. Cargamos un peso innecesario que Dios nunca quiso que cargáramos. No fue la intención de Dios que lo cargáramos. Dios quiere que nosotros no nos sintamos culpables, quiere que nos sintamos perdonados. Pero mientras tanto nosotros no le hacemos caso a Dios, nos desentendemos de Dios y vamos a estar cargando esa bolsa llena de basura, de porquerías que ya Cristo cargó en la cruz del Calvario, lo cual no es correcto. Entonces el pecado primero nos aleja, el pecado nos abruma, y lo tercero que causa el pecado, uno de los terceros efectos dañinos del pecado, es que el pecado condena. El pecado condena. Salmos capítulo 7 verso 11, en la versión Dios habla hoy, dice: Dios es un juez justo que condena la maldad. Toda la gente dice que Dios es amor. Amén. Dios es amor, Diosito me ama. La gente sigue adulterando, la gente sigue portándose mal, robando, maldiciendo con sus palabras, diciendo mal, no queriendo nada con Dios. Y como Dios es amor, tiene que hacer todo lo que yo digo y tiene que amarme. No, la Biblia tiene un montón de condiciones para recibir las bendiciones de Dios, porque toda bendición tiene una condición. Dios es un juez justo, y si es un juez justo, dice, condena la maldad. Salmo capítulo 7 verso 11 dice que Dios es justo. ¿Qué significa justo? Significa que Dios siempre tiene la razón. Significa que Dios siempre hace lo correcto. Eso es justo. Yo no soy un juez justo, yo juzgo mal, porque todos juzgamos de alguna manera. Yo juzgo mal a las personas todo el tiempo, y yo hago juicios acerca de ustedes y de otras personas, y las hago mal todo el tiempo. Pero no se agache usted, porque usted también hace juicios injustos. Hacen juicios equivocados acerca de las personas todo el tiempo. Hablamos sobre el amor de Dios, pero hablamos también de que sí es cierto que Dios es amor, pero que también Dios es justo. La Biblia dice: mirad pues el amor, en el libro de Romanos, y la severidad de Dios. Dios es un Dios severo. ¿Qué quiere decir severo? No dice que es brusco, no dice que es concho, no dice que es grosero. Justo significa que Dios cumple lo que Él promete. Si no hubiera un Dios de justicia, significaría que entonces el mal quedaría impune. ¿Sabe qué significaría eso? Que gente como Hitler nunca iría a pagar por todo lo malo que hizo. Que los asesinos que han hecho tanto mal, que la gente que roba, nunca va a pagar por lo que hizo. Pero Dios es justo y todos compareceremos, dice la Biblia, ante el tribunal de Cristo. Y esto significa que esa gente que puede lastimar a tanta gente van a recibir algún castigo en algún momento. Hablamos acerca de que Dios es un Dios de amor, pero Dios de amor también tiene cosas que Dios odia. Como pastor, ¿cómo que hay cosas que Dios odia? Sí, Dios odia lo malo. Dios odia el pecado. Dios odia cuando la gente afecta a otras personas y le hace un daño. Cuando la gente cobra sobreprecios aprovechándose de una crisis como la de ahora. A Dios no le gusta eso, eso Dios lo abomina. Y a usted y a mí deberían aborrecer y nos debería estar incómodos cuando alguien hace algo malo, porque Dios, que es santo, 3 veces santo, Dios abomina el pecado. Yo soy padre y abuelo, y si alguien intenta hacerle daño a mi esposa, a mis hijos o a mi nieto, quiero que me crean algo, me va a enojar mucho, me va a enojar bastante. ¿Por qué? Porque hay una clase de enojo que es justo
Y hay una clase de enojo que es injusto. El enojo injusto, la ira injusta, es el enojo egoísta. Yo me esfuerzo o me enfurezco porque usted lo que está lastimando es mi orgullo. Yo me enfurezco porque te vistes mejor que yo, porque compras mejor que yo, porque le va mejor que yo, porque lo ascienden más que a mí. Ese enojo, porque usted me lastimó, es un enojo injusto. El enojo justo es cuando me preocupo de otras personas porque necesitan, porque no es posible que los dejaran sin trabajo, que los mandaran a la casa y que no les pagaran nada. Hay algunas cosas en este mundo por las cuales los cristianos tienen que estar enojados. Cuando ocurre alguna injusticia, cuando la gente no recibe lo que es justo, cuando la gente la sueltan después de hacer un daño porque tiene plata, porque es hijo de fulano o de mengano, eso tiene que enojarme. La vida no es justa. Eso es algo que debe enojarnos. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando la gente peca, tiene que pagar por lo que hizo. Y Dios es un juez justo. Si hay pecado, tiene que haber una paga por ese pecado, una paga por el daño que se hizo. Y la paga es algo que usted se gana. Un regalo es lo que le dan sin merecerlo. Eso se llama gracia. Yo me he ganado la muerte y debería ser castigado por mis pecados. Y ustedes también deberían ser castigados por sus pecados. En otras palabras, por el pecado, alguien tiene que ser castigado. Y la Biblia dice que por esos pecados Jesús fue voluntariamente a la cruz y recibió la paga de sus culpas, de mis culpas, de mi pecado, para que nosotros no tengamos que pagarlas. Y eso es buena noticia. Esa es la gracia de Dios. Pero el pecado tenía que tener pago. Lo que pasa es que Cristo pagó por nuestros pecados. Él nos redimió porque Él pagó la culpa. Permítame ser más claro como pastor, aquí como amigo y como pastor suyo, hermano. Su mayor problema en este momento no es la crisis financiera. Su mayor problema en este momento no es la crisis de salud que tenemos con el COVID-19, que gracias a Dios, Dios está bendiciendo esta bella nación de Costa Rica y nos está sacando adelante. Porque esos son problemas relacionales. No es que estemos sin trabajo, ese no es su problema. O que no tengamos suficiente dinero, o que tenemos necesidades emocionales insatisfechas. Todos esos son problemas que tal vez se agravan un poco con la crisis. Y son problemas legítimos. Pero estos no son su mayor problema. Su mayor problema es la guerra que usted está teniendo con Dios. No es la guerra contra el COVID-19. Y cuando usted tiene un problema con Dios, cuando usted está en enemistad con Dios, porque sus pecados causan separación y causan enemistad con Dios, eso crea condena en su vida. Hay gente que me puede decir: pastor, pero yo no estoy en guerra con Dios. Claro que sí lo está. Todo el tiempo, todos los días, cuando toma decisiones acerca de quién va a dirigir mi vida, yo o Dios, cuando decido que yo sé lo que Dios quiere, pero hago lo que a mí me da la gana, yo estoy teniendo un problema relacional con Dios, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces estoy diciendo que entonces yo sé más que Dios. Y la cruz muestra la seriedad de la destrucción, lo feo del pecado, que Dios es santo y que el pecado es feo, que el pecado tiene 3 efectos dañinos: me aleja, el pecado me abruma y el pecado me condena. Lo tercero que nos enseña la palabra de sustitución que aprendemos que la salvación es costosa. Lo tercero que nos enseña la palabra que Cristo dice en la cruz como nuestro sustituto es que la salvación es costosa. Tercero, aprendemos que la salvación es costosa y la Biblia dice que el regalo de Dios es la vida eterna. Es un regalo.
La salvación es gratis, sí, pero no es barata. El que la salvación sea gratis para mí no quiere decir que no costó nada. Alguien tuvo que pagar por la salvación. Es gratis para usted, es gratis para mí, pero para Cristo tuvo un precio muy alto. Alguien pagó las cuotas y su nombre es Jesucristo. Qué lindo poder llegar a hacer un pago de la casa o del carro o alguna deuda y que digan, alguien ya pagó todo. Qué alivio. Hermano y amigo que me escucha, usted y yo teníamos que pagar, el pecado había que pagarlo porque Dios es justo y sin embargo Cristo pagó por nosotros. La salvación es gratuita, es un regalo, pero es muy valiosa y muy costosa. Romanos capítulo 3, verso 25. Romanos capítulo 3, verso 25. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado y las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Dios ofrece a Cristo en sacrificio por el pecado y somos declarados justos cuando admitimos, cuando declaramos que Jesús sacrificó su vida cuando derramó su sangre. Alguna vez conté esta historia en la iglesia y quiero que ponga atención. Es conocida en Nueva York. Dos amigos se criaron juntos, estudiaron juntos en la escuela, en el colegio, en la universidad y entraron a estudiar leyes. Fueron juntos a la facultad de derechos. Eran los dos mejores amigos y pasaban muy bien de toda la vida, de sus juegos de niño, de adolescente, de joven y en sus estudios en la facultad de derecho. Estoy hablando de la santidad de Dios, voy a hablar de la gracia de Dios y voy a hablar de la justicia de Dios en este ejemplo. Estos dos jóvenes que habían crecido juntos como dos buenos amigos, que estudiaron juntos en la facultad de derecho, dividen sus vidas y uno de ellos se convierte en un juez de Nueva York y otro de ellos se convierte en un drogadicto. Se hizo adicto a la cocaína y terminó por convertirse en un criminal. Cometió varios delitos para poder pagar ese vicio tan caro. Y muchos años después, este hombre se enreda en un cargo de fraude. Es detenido, llevado a las cortes de Nueva York, fue acusado y llevado ante el juez, y el juez que le fue asignado fue su mejor amigo. Y aquí está una prueba donde toda la gente que conocía que aquel hombre que estaba juzgado ahí por fraude, que aquel drogadicto era el mejor amigo del juez, y como siempre es tan difícil quedarle bien a todo el mundo, seguramente había un pensamiento, bueno, si lo suelta es porque era el mejor amigo, si lo condena, ¿qué clase de amigo es? Entonces el juez, y ante la expectativa de la gente que los conocía, toda la sala sabiendo que habían sido amigos, entonces el juez hace dos cosas después de ver toda la evidencia, porque como un buen juez tiene que ser justo, y había evidencia clara de que había habido un fraude de parte de este hombre. Era mi mejor amigo, lo amo entrañablemente, pero él había cometido un delito. Dos cosas hace este juez. Lo primero que él hace es dicta sentencia, y la sentencia que dictó le dio la mayor multa que se le podía aplicar a su amigo y la mayor pena que la ley podía asignarle. Todos se quedaron boquiabiertos, estupefactos, cuando vieron a aquel juez que le aplica la pena más grande y la mayor multa que podía hacerlo. Lo segundo que este juez hace, el juez se levanta de su silla, sale de su lugar, baja del estrado, se quita la túnica y él vino, abrazó al amigo y pagó la multa. ¿Qué había hecho este juez? Había hecho tanto la justicia como la misericordia. Las dos habían sido cumplidas por aquel hombre al mismo tiempo. Dios es santo y el pecado tiene que ser juzgado. El mal debe ser castigado. Sin embargo, la misericordia dice: pondré el castigo y pagaré por el castigo. Y Cristo pone el castigo porque es la paga del pecado, que es la muerte, pero viene la dádiva de Dios, el regalo de Dios, y paga la multa, que es vida eterna. Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Lo sorprendente acerca de esto es Gálatas 3:13. Cristo nos ha rescatado de la maldición
dictada por la ley. Aquí hay un juicio. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Gálatas capítulo 3, verso 13. Lo sorprendente acerca de su salvación es una idea de Dios al 100%. El 100% lo hace Dios, y todo lo que usted y yo hacemos acerca de la salvación es aceptarlo, porque en esta situación en particular no hay nada más que hacer. Acerca de la salvación, la idea es que Dios hace el 100% y yo lo único que tengo que hacer es aceptarlo. Una vez un predicador termina la predicación, habla del arrepentimiento y de volvernos a Cristo, como hoy lo vamos a hacer, y cuando se acerca al pastor y le dice: pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice: llegó tarde. Y le dice: ¿cómo que llegué tarde? Sí, llegó tarde, ya todo fue hecho hace 2000 años en la cruz del Calvario. Lo único que usted tiene que hacer es aceptarlo. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de sustitución? Aprendemos que Dios es santo, aprendemos que el pecado es feo, y aprendemos que la salvación es costosa. Aunque es gratis, es costosa. Ahora, ¿cuál debe ser mi respuesta ante este Cristo que me sustituyó en la cruz del Calvario, que tomó mi lugar en la cruz del Calvario, que pagó el precio? Número uno, ¿cuál debe ser mi respuesta? Necesito salir de mi pecado y confiar en que Jesús me va a salvar. ¿Cuál debe ser mi respuesta ante esta sustitución de Cristo en mi lugar en la cruz del Calvario? Necesito salir de mi pecado y confiar en que Jesús me va a salvar. Necesito salir de mi pecado y confiar en que Jesús me va a salvar. Romanos 3:22 dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y esa es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Todo el que crea va a ser salvo, no importa cuáles son mis antecedentes, ni mi raza, ni mi religión, ni mi lugar de origen. Todos podemos ser salvos, no importa lo que hayamos hecho. A veces en nuestras mentes tenemos pequeños secretos donde guardamos lo peor que hemos hecho en nuestras vidas. Son cosas que tal vez deseáramos nunca haber hecho. Piensen y desen cuenta de ello, hermano. Jesús ya pagó por eso, ya Cristo pagó por ese pecado. Ese pecado tenía que ser pago y Cristo ya lo pagó. Pueden dejar de estarse clavando en la cruz, porque ya Cristo fue clavado en la cruz por ustedes. Nos clavamos en la cruz cuando vienen los remordimientos, cuando ya le hemos pedido perdón a Dios y seguimos con ese pecado. Acuérdese de la palabra del perdón. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hebreos 10:26. Hebreos capítulo 10, verso 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa eso? Que si rechazo lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí, no hay otra alternativa. Si rechazo lo que Dios hizo como jurado, como juez, como abogado defensor, y pagó la fianza, entonces ya no hay otra manera de ser libre. Lo segundo que debo hacer, que debe ser mi respuesta: necesito vivir en un estado de gratitud. Necesito vivir en un estado de gratitud. Primero, salir de mi pecado y confiar que Jesús me va a perdonar. Segundo, necesito vivir en un estado de gratitud. Romanos 5:11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigo de Dios. Gracias a que nuestro amigo, a que Jesucristo, que dijo que ya no nos llamaré más discípulos ni nada, nos iba a llamar amigos, porque el amigo es el que sabe lo que sabe la persona que ama. Jesucristo nos hizo
amigos de Dios y por eso damos gracias a Dios. Romanos capítulo 5, verso 11. Eso es gracia, eso es gratitud. ¿Cómo no podrían amar a alguien que los amó tanto? ¿Cómo podemos alejarnos de eso? ¿Cómo no podríamos amar a Jesús si Él merece todo el amor, su gratitud total, su agradecimiento eterno? Debemos de vivir en un estado de gratitud. Lo cuarto que tenemos que hacer, lo cuarto que debe ser mi respuesta es: lo tercero, necesito recordar lo que mi pecado le costó a Jesús. No solamente vivir en un estado de gratitud, sino recordar lo que mi pecado le costó a Jesús. La próxima vez que comience a hacer malo con alguien, a hacer algo que a Dios no le agrada, tengo que pensar que el pecado fue lo que puso a Jesús en la cruz. La próxima vez que comience a atacar a algo, cuando tomo algo que no es mío, cuando robo literalmente, cuando me dejo vueltos que no debía dejarme, cuando agarro cosas que no son mías, cuando vivo de una manera egoísta, fueron mis pecados los que pusieron a Jesús en la cruz, los que separaron a Jesús del Padre, porque Él fue mi sustituto para pagar el precio. La próxima vez que me sienta tentado a mentir, tengo que pensar que ese pecado fue lo que puso a Jesús en la cruz. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 19. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 19. Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, y el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro, como plata, sino con cosas como la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Por eso es muy valioso lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La salvación es gratis, pero el precio es muy alto. Y por último, número 4, ¿cuál debe ser mi respuesta ante el pecado? Ante esta palabra de sustitución, ante el hecho de que Cristo fue el que murió por mí en la cruz del Calvario y me sustituyó. Necesito decirles a otros las buenas nuevas, compartir con otros las buenas nuevas. Y esta es la mejor noticia del mundo. Si usted tuviera la cura del cáncer y no lo comparte, usted sería un asesino. Si usted tuviera la cura del COVID-19 y no lo comparte, sería un asesino. Tengo que decirle a los demás las buenas nuevas. Usted sabe lo que es mantener esto en secreto, que todos nuestros pecados son perdonados, que Jesús ya pagó por ellos, que no tenemos por qué sentirnos abrumados, perseguidos, con una conciencia culpable si alguien ya murió por nosotros. ¿No cree que la gente querría saberlo? Claro que sí. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Dios tiene paciencia con ustedes, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan y se arrepientan. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La iglesia debe crecer cuando le diga al mundo que hay solución en Cristo Jesús. Si la iglesia no le predica a la gente las buenas nuevas, les está diciendo: váyase al infierno. Tenemos que hacerlo porque Cristo murió en la cruz del Calvario y usted está sufriendo, y muchas enfermedades son por causa del pecado que tenemos. Y la Biblia dice que el que reconoce su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Ustedes saben lo mucho que Cristo ama a la gente, murió por la gente, y esa es la motivación. Y lo que tiene que importar, a nosotros tiene que importarle lo que a Dios le importa. Y déjeme decirle esto: alguien tenía que pagar el precio por los pecados. Eso no podía quedar impune. Y Cristo fue el que pagó el precio por nosotros, se convirtió en pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado por usted y por mí, y llevó las culpas sobre él. Si usted está viviendo en amargura, si usted está viviendo en depresión, déjeme decirle que es algo que ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Pagó un precio muy alto, y usted lo que tiene que hacer es aceptarlo. Aceptar que Cristo ya pagó el precio, que no debemos nada, y que Él exhibió el acta de los decretos que nos era contrario de todo lo que debíamos, y lo clavó en la cruz del Calvario, avergonzando a los principados, a las potestades, al diablo, al enemigo, para que usted y yo ya no seamos avergonzados. Lo único que tiene que hacer, porque ya Dios hizo todo en la cruz, es aceptarlo. Así que si usted quiere
haga esta oración conmigo y repita conmigo: Señor Jesús, te necesito, reconozco que soy pecador, que te he fallado, te pido perdón en esta hora y escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados porque te herí, porque te maltraté, y reconozco ahorita que tú llevaste mis pecados en sustitución por mí y pagaste el precio, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, déjeme decir que Cristo ha sido su sustituto en la cruz del Calvario y no tiene por qué llevarlos. No los lleve más, no deje que el diablo los señale, no importa lo que haya hecho. Una vez una hermana me preguntó: pastor, pero cuando yo fui joven tuve un aborto y yo fui consciente del aborto. Y le dije: si usted se arrepintió, Cristo perdonó sus pecados. Pero yo robé mucho, Cristo perdonó sus pecados. Todos sus pecados han sido perdonados. Es gratis, es una sola oración, pero costó mucho. Dios le bendiga y bienvenido a la familia de Dios.